Y ahora vamos a presentar al compañero que en la elección última en Colombia logró más de 8 millones de votos, el 43%, la esperanza para una Colombia libre y en paz. Gustavo Petro. Gracias. Gracias. Hay cierta mayoría colombiana en el auditorio. Bueno, gracias. Tenía ganas de... Gracias. Un auditorio tan grande como este le da a uno ganas de la agitación de la que venimos desde hace un año en la campaña electoral colombiana, pero el escenario obviamente tiene que ir hacia una reflexión. Es, como decía el Cantar de los Cantares, hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo para el amor y un tiempo para el desamor. Un tiempo para la acción y un tiempo para la reflexión, aunque acción y reflexión, y esa ha sido una de mis obsesiones en varias décadas de lucha política en Colombia, debe ir de la mano. Es lo que se denomina la praxis. Intentar alumbrar la acción política con la teoría e intentar alumbrar la teoría con la acción política. Porque si no, o en la acción política sin cerebro vamos al abismo y nos estrellamos y fracasamos radicalmente, o la teoría sin la acción política es simple papel para que se lo coman los ratones en las bibliotecas. La única manera para que las ideas cobren la fuerza de la historia es con la fuerza de los pueblos. Por tanto, hacer una reflexión sobre lo que hemos vivido es fundamental. Hemos vivido un momento intensamente mágico, de grietas, de piedras, de lo estéril a veces que parecía la vida política colombiana, sumergida en la violencia, en 200.000 muertos, en 60.000 desaparecidos, en una masacre tras otra masacre, en unos estímulos para la inacción que trae la violencia y el terror, en una especie de poder que se construye a partir de su articulación con el narcotráfico y la violencia permanente. La violencia vista como una forma de gobernar que beneficia a las extremas derechas, que beneficia a quienes tradicionalmente han gobernado durante 2 siglos de vida republicana, pero son los mismos que habían gobernado durante 3 siglos de colonia española a Colombia. Colombia es la 4ª sociedad más desigual del mundo, al lado de Chile y de Brasil, porque América Latina es la región más desigual socialmente del mundo. Esta desigualdad social es quizás la más alta de la historia de la humanidad. Y de esa desigualdad social es que han surgido los problemas fundamentales de Colombia. La violencia, el terror y la violencia ha construido una especie de anestesia política en la sociedad colombiana, de esterilidad política que durante 70 años nos acompañó. Jorge Eliezer Gaitán
un caudillo allá en el pasado, logró acercarse al 25% del electorado desde una visión para la época 1948 alternativa, democrática, y fue asesinado. Desde entonces lo que hay en Colombia es violencia, y desde entonces nunca se había acercado tanto como en este año una alternativa diferente a conquistar pacíficamente el poder en Colombia. Esa es la magia. Es ahí lo que yo llamo un momento mágico en la historia de Colombia. 70 años sin que en el intermedio no hubiera habido intentos armados unos. Yo provengo de esa lucha armada. Pacíficos otros, todos los candidatos presidenciales que intentaron plantear un programa diferente a la oligarquía colombiana fueron todos asesinados. Galán, Jaramillo, Pardo Leal de la Unión Patriótica, Carlos Pizarro del M-19 al que pertenecí, uno tras otro iban cegando esperanzas, y solo hasta ahora es que la sociedad colombiana toca, esperanzada, la posibilidad de ganar el poder. Yo creo que lo ganamos, entre otras cosas. Creo que hubo fraude. Pero no tanto el recuento de lo vivido mágicamente, sino la reflexión sobre eso. ¿Qué fue lo que permitió que 8 millones de ciudadanos y ciudadanas colombianas se aglutinaran en toda su diversidad en las regiones de Colombia a levantar esta bandera de la Colombia humana? ¿Qué fue lo que interpretó la gente que me acompañó y mi discurso de esa sociedad que estaba ansiosa de transformaciones y de esperanza? ¿En dónde están las variables que permiten mostrar a Colombia, a diferencia de que lo que siempre habría sido en estos escenarios, como un ejemplo a mostrar? En medio precisamente de una caída de gobiernos del viejo progresismo y de ascensos en muchas partes del mundo de las extremas derechas, el panorama no es negro, no es oscuro, más bien desde el punto de vista del crecimiento de las extremas derechas, porque en otras regiones del mundo lo que está creciendo son las esperanzas, y Colombia es un ejemplo de ello. El gobierno de Duque, que vence aparentemente al cabo de 100 días, hoy, ayer, hace 2 días, hicieron las encuestas, se desploma ante la opinión pública. Del 53% de favorabilidad, hoy tiene el 27%. Si mañana hubiesen elecciones, nosotros las ganaríamos 2-1. El mentor de Duque, que nadie conocía en la sociedad colombiana, Uribe, hoy tiene una favorabilidad del 34%. Es decir, hoy podríamos decir, el uribismo que le dio cuerpo al poder en Colombia en todo el siglo XXI, hoy se ha desplomado en la sociedad colombiana. ¿En dónde están entonces esas variables? Y permítanme hacer esta reflexión. Creo que salió de las grietas de la esterilidad política de Colombia este movimiento muy juvenil, muy femenino, muy popular, que acompañó la Colombia humana. Salió precisamente por interpretar cosas que tienen que ver con el futuro, con la esperanza en las condiciones concretas de Colombia. Indudablemente Colombia está hastiada de la violencia, y el uribismo lo que prometía era más violencia. Colombia humana prometía una era de paz, la posibilidad, como la mayoría de las sociedades del mundo tiene hoy, de que una generación, por lo menos la que hoy está con nosotros, no conozca de la palabra violencia y de la palabra guerra. La posibilidad de una era, no simplemente de un pequeño espacio de tiempo, el que media entre una guerra que finaliza y otra que comienza,
sino que pueda construir las bases de una convivencia permanente en los tiempos. Convivencia que no se podría establecer sino a partir de un pacto que nunca ha existido en Colombia desde la perspectiva de la inclusión. Y de ahí el tema de la educación, de la sociedad del conocimiento, se convirtió en una de las consignas altamente movilizadoras. Apostarle no a cómo sube el precio del petróleo para ver si se lo apropian privadamente o se redistribuye socialmente, sino cómo nos separamos del petróleo, cómo nos separamos del carbón. Colombia es el quinto exportador mundial del carbón. Y eso que aquí se menciona, la dialéctica del aguacate y el petróleo, tenía que ver que coge porque el aguacate se nos vuelve un símbolo de campaña. No sé si han probado ustedes el aguacate en Chile, Barcelona. En Argentina no es que haya mucho aguacate. Bueno, eso. El aguacate no era simplemente un retroceso, como decían la derecha, hacia una agricultura, sino era mostrar cómo en unas estructuras donde la tierra fértil no produce alimentos, porque ha sido concentrada pavorosamente en manos de los narcotraficantes, que la tienen como lavado de activos, como tenencia, recordando el mundo feudal y no como instrumento de producción. En un mundo campesino desplazado por la violencia y en un mundo en donde todos los colombianos y colombianas de alguna manera somos hijos o nietos de labriegos de la tierra, de una cultura del trabajo agrario, reivindicar el aguacate y la posibilidad de transformarlo industrialmente versus a una economía del petróleo y del carbón extractivista, planteaba dos modelos de desarrollo diferentes. Uno productivo, el otro de extracción. Pero he aquí que esa diferencia, y lo decíamos en la plaza pública, la producción implica no solamente que tenemos que cuestionar la tenencia de la tierra en Colombia, la reforma agraria, sino que tenemos que cuestionar el sistema educativo, porque para producir hay que pensar, hay que tener conocimiento, y no solamente el conocimiento antiguo de las sabidurías populares. La producción en el siglo XXI implica el conocimiento. La extracción puede renunciar al conocimiento. Extraer petróleo y carbón tiene unas técnicas, unos saberes, pero reducidos. Mientras cultivar la tierra y la industria implica puestos de trabajo por millones, la extracción de materiales apenas unos decenas de miles de puestos de trabajo. La sociedad extractivista vive de la renta y por tanto sus luchas políticas son altamente violentas y corruptas alrededor de cómo apropiarse del dinero fácil. La sociedad productiva es una sociedad más sostenible. El conocimiento, la ganancia, el dinero trabajado, finalmente el recuerdo de la economía política que decía que la riqueza nace del trabajo, no de la extracción, es lo que nos permitiría pensar en una América Latina en la vanguardia de la humanidad. Porque no solamente producir, conocer, sino cómo producir en el siglo XXI nos lleva a una discusión fundamental que la economía extractivista del petróleo, del carbón y del gas no nos propone. Cómo producir es cómo sostener la vida en el planeta. Y permítame, yo estoy ya un poco, he hecho discursos de 3 horas, así que usted me corrige, me disciplina. Este tema del cómo producir hoy en el siglo XXI, en base al conocimiento, nos lleva a una discusión dentro del progresismo latinoamericano, que lo planteamos con relativo éxito en Colombia. Cómo producir implica un relacionamiento nuevo con la naturaleza, mientras el extractivismo
nos plantea vivir incluso con relativa justicia social, pero insostenible, de exportar petróleo, carbón y gas, hacia ser uno de los pilares de la actual sociedad fósil que produce el cambio climático, que nos pone en la frontera de la extinción vital, que genera esta crisis civilizatoria en el mundo, que provoca ese pánico de la clase media que siente ante la información que de una manera u otra recoge de que el tiempo final del consumo exorbitado ha llegado, y le da miedo y apuesta como en 1933 a las extremas derechas, en mi opinión no tan sosteniblemente como en aquel momento, porque hay una crisis de civilización derivado, si me lo permiten teóricamente, y discúlpenme, de mirar químicamente en la atmósfera lo que ya Marx había analizado como la acumulación ampliada del capital. La acumulación ampliada del capital, producir más, para vender más, para ganar más, en un incesante movimiento que recorre hasta el último rincón, no del planeta geográficamente, sino de la existencia humana de una manera más intensiva, que es lo que llaman ahora el neoliberalismo. Esa acumulación ampliada del capital tiene un reflejo en la química de la atmósfera que Marx no encontró. Es el crecimiento de los gases efecto invernadero por el carbón, el petróleo y el gas. Y por tanto el cambio del ciclo del agua y por tanto la posibilidad de la extinción de la humanidad y de la vida toda. La contradicción fundamental que vio Marx en el siglo XIX entre capital y proletariado pareciera hoy recorrer otro tipo de contradicción fundamental que es entre capital y vida. Y por tanto, cuando uno examina el progresismo en América Latina, encuentra un progresismo que se ata, en mi opinión, anacrónicamente al petróleo, al carbón y al gas. Es decir, al sustento de la muerte en el planeta Tierra y funcional al capital fósil de hoy. ¿Podía prosperar ese progresismo? Discusiones tuvimos, pero ese progresismo no se podía sostener. Porque la única manera de sostener un progresismo es ligándolo no a los factores de la muerte, la tanatospolítica, sino a los factores de la vida, la biopolítica. Y si el progresismo se liga a la vida, entonces tiene que reivindicar el aguacate y no el barril del petróleo. Tiene que reivindicar el conocimiento y no la renuncia al saber. Tiene que reivindicar las energías limpias y no las energías fósiles. Tiene que reivindicar en el conocimiento la red y la informática. Rifkin es el que habla con Mason que una articulación entre esta sociedad del conocimiento, entre esta red de informática cada vez más potente, abundante en información, y la energía limpia que se puede generar democráticamente usando el agua, el sol, el viento, nos da las condiciones objetivas de una nueva manera de producir, de relacionarnos, de tener una cultura. La cultura de la vida, la biopolítica tiene que reivindicar la diversidad de la vida. Por eso lo que surge en las plazas de la Colombia humana es la diversidad de la sociedad colombiana. Multicolor, no permitimos que los pueblos se uniformen con un solo color. Con una intensidad democrática. La plaza pública vuelve a ser en Colombia el ágora que aún mantenemos hoy, no frenamos con el resultado electoral, el ágora del debate político, la reinvención de la política, de la democracia en esa diversidad. Por eso incluso se acaban las elecciones y de una vez salen a las calles centenares de miles de estudiantes universitarios en toda Colombia luchando por la educación pública. Por eso estoy convencido que el próximo semestre quizás sea
el del momento de la mayor movilización social de Colombia en su historia, lo que nosotros llamamos una nueva subjetividad, unas nuevas sensibilidades que la izquierda tradicional no alcanzaba a detectar. ¿Cómo se puede llenar una plaza pública para impedir, por ejemplo, que hagan corridas de toros? La izquierda tradicional no sabía que eso era una reivindicación, y resulta que hoy centenares de miles de jóvenes y no tan jóvenes estarían dispuestos a evitar que una tradición española como esa, colonial, no se verifique más en las ciudades de Colombia por un cambio de subjetividad, de sensibilidad. Y es que esa juventud nota, siente que su propia existencia depende del respeto al animal, que si se respeta al animal se respeta la naturaleza, y que si hay un respeto a la naturaleza, conferirle a la naturaleza derechos, entonces tenemos la base de una nueva sociedad que permita la vida toda en el planeta Tierra, incluida la humanidad. Que el uso de la bicicleta versus el carro en la ciudad, que impedir que talen el árbol, que luchar contra el fracking, que ordenar el territorio alrededor del agua, que propugnar porque la tierra produzca alimentos para los seres humanos antes que alimentos para los carros, las biomasas, etcétera, va condicionando lo que nosotros llamamos el surgimiento de las nuevas ciudadanías, las ciudadanías libres de Colombia, que creo yo, tengo la esperanza, van a triunfar en el corto plazo. Van a garantizar una transformación de la sociedad colombiana. Por eso, mientras si Bolsonaro crece por un lado, la democracia crece por el otro. Por eso no estamos en un mundo pesimista. Lo que pasa es que la geografía cambia, pero lo que estamos es en el mayor momento de tensión política de la humanidad, porque la humanidad percibe el fin de los tiempos o la posibilidad de reconstruirse civilizatoriamente en su propio planeta alrededor de la vida. Y el progresismo latinoamericano, en vez de anclarse en una alianza con Arabia Saudita a ver si sube el precio del petróleo, o en una extraña alianza con Trump, a ver si Trump, negando el cambio climático, puede ayudar a que el precio de las materias primas latinoamericanas crezca. En vez de hacer esa alianza, yo diría diabólica, discúlpenme la palabra, tiene que hacer una profunda alianza con la vida. Porque en esa profunda alianza con la vida es que se puede generar la esperanza en las mayorías de la sociedad latinoamericana, seducir las mayorías de la sociedad latinoamericana y por tanto posibilitar una nueva era de transformaciones, pero no mirando el siglo XX, la estética y la antiestética de la izquierda del siglo XX, sino mirando este siglo, el siglo XXI, que puede ser el siglo de la vida o que puede ser el siglo de la muerte en el planeta Tierra. El progresismo con la vida, la Colombia humana con la vida, jamás con la muerte, la Colombia toda alrededor de una democracia intensa, profunda y diversa, la Colombia toda alrededor de la posibilidad de construir una era de paz que nunca hemos tenido en nuestra historia. Muy amables, gracias por haberme escuchado.